muchas cositas. Genial. Perfecto. Ya estamos, ya estamos. Live. Ay, ¿estás compartiendo pantalla? Yo no, pero alguien le ha dado a compartir pantalla, sí. A ver, ¿cómo puedo recuperar eso? Ujú. A ver quién está compartiendo pantalla. Voy a Fantástico. Pues ya estamos live en Facebook y grabando en Zoom. Fantástico. Bueno, pues solamente para presentarnos un poco, somos Luz y David de Evolving Education y nosotros estamos trabajando para empoderar a los jóvenes a tomar a empoderarlos para tomar el control de su aprendizaje y de su vida. Y para eso estamos haciendo varias cosas y una de ellas es estos webinars para poder compartir aprendizajes con todo el mundo y así Sí. iniciar ese Sí, proceso nos de hemos cambio. pasado un tiempito de nómadas por el mundo, viajando, visitando centros educativos innovadores y la verdad es que nos ha fascinado absolutamente cómo ya es posible una educación que empodere, una educación en valores, una educación que dé las herramientas a los niños y niñas para construir el mundo en el que queremos vivir. Y estas cosas ya están ocurriendo. El problema es que no llegan a la mayoría de personas. Por eso hemos decidido dedicarnos a hacer dos cositas. Por un lado, a traer visibilidad acerca de esas opciones educativas que ya están funcionando. Y por otro lado, aquellos que deciden dar el paso a cómo puedo yo hacer eso, a ayudarlos en ese proceso de cambio, de formación, de transformación de centros educativos. Y una de las cosas que nos encanta hacer pues son estos webinars semanales que los llamamos Evolving Education Webinars, en el que conectamos con gente de todas partes del mundo. La semana pasada estuvimos hablando de creatividad con un profesor de creatividad de Miami. La anterior estuvimos hablando con una experta en aprendizaje en la naturaleza de Australia. Y hoy estamos conectando con Cádiz, España, y nos vais a contar un poquito de este proyecto de divulgación, de conexión con la ciencia y también con algo muy importante que es el cambio climático, la responsabilidad social y digamos, la búsqueda de soluciones para algo que es un hecho. Es decir, no estamos hablando de qué va a pasar cuando llegue, no, no, el cambio climático, no, estamos, más bien necesitamos soluciones ya, empezar a trabajar ya en cómo lidiar con las consecuencias de algo que ya estamos viendo, ¿no? Así que si nos queréis contar un poco, Cristina, Agustín, Ana, de este proyecto, cómo surge. Bueno, antes que Eh, nada, nos presentamos, ¿no, Cristina? Eso sí, venga. Porque nosotros ya nos conocemos, ¿no? Pero que también nos conozca el resto. Yo soy Ana Díaz, soy profesora del área de tecnología de alimentos de la Universidad de Cádiz y pertenezco al departamento de ingeniería química y tecnología de alimentos como mis compañeros. Genial, gracias. Yo soy Cristina García, soy doctora en biotecnología e ingeniería química por la Universidad Pablo de la Vide y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el área de ingeniería química y tecnología de alimentos de la Universidad de Cádiz. Genial. Bueno, yo soy Agustín, también, bueno, yo tengo un contrato predoctoral del ministerio, también estoy en el mismo departamento, en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos, aquí en la Facultad de Ciencias, y bueno, también estoy participando en el mismo proyecto de investigación, ¿no? De producción de bioplásticos, ¿no? Concretamente polihidroxialcanoatos, a partir de macroalgas, ¿no? Y en concreto, pues, Rubulocteris camurae, que es esta alga que genera esta problemática con la que se ha derivado este jueguecillo. Qué bueno. Yo creo que merece la pena decir la conexión que tenemos aquí con este grupo, cómo hemos llegado a organizar este webinar. Y es porque Cristina y nosotros estudiamos juntos en Sevilla, estudiamos juntos biotecnología. Entonces, nuestro pasado, siempre que hablamos con personas, es como, ah, bueno, entonces vosotros sois pedagogos, educadores, como, pues, digamos digamos esa definición de soy en una sola palabra, de golpe se me ha quedado bastante corta, ¿no? Ya me costaba después de la universidad definirme como solo científico o solo gestor de proyectos o solo emprendedor, como que una palabra, Ya queda incluso pequeña. recuerdo a mi hermana que también estaba estudiando lenguas modernas, ¿no? Y ella me decía esa frustración de cómo puedo definirme yo, he estudiado lenguas modernas, ¿qué soy? Y yo le dije,
No hay palabras no hay palabra en el mundo que sea capaz de definir la riqueza, la belleza, la diversidad que tú sola como persona traes aquí. Y bueno, ahí me he ido un poco por las ramas, pero la conexión es que Cristina y nosotros pasamos 5 añitos juntos en la universidad y es fabuloso esos caminos por los que te lleva la vida y luego acabas reencontrándote. Sí, fantástico. Pues contarnos un poquito más acerca del proyecto, de cómo empezó esa iniciativa. Es mucha curiosidad. Bueno, ¿es que pongamos el vídeo lo primero para que vean un poco, Sí. para los que están un poco fuera de lo Sí. que es el proyecto y que quieran conocerlo? Vamos a dar unas pinceladas con un pequeño vídeo, el cual hemos compartido por varios canales de comunicación, redes sociales y tal, pero aquí en exclusiva vamos a poner imágenes, fotos de cómo hemos desarrollado la actividad en los diferentes colegios, ¿vale? Fantástico. Entonces voy a compartir mi pantalla, si os parece bien, que lo tengo aquí, la bella. Sí. Ahora no, ¿esto cómo se baja? He utilizado el Genially, que es una herramienta maravillosa. Sí. Esto lo puedo quitar de alguna forma. Voy a quitar todo esto y ya. Se ve bien, ¿eh? Yo creo que ahora te permitirá agrandar quizá. Sí. No. Si no, así, esta pantalla Así completa. está pantalla completa. Sí, No puedo. Un momentito. Voy a quitarlo. A ver. Voy a intentarlo de nuevo, ¿vale? Sí. Que no sé. Ahora. Y esto me lo puedo quitar. Ahora está pantalla completa. Sí. Vale, veis un poco, ¿no? Ahí está el grupo de investigación. Estos son un poco los objetivos que hemos llevado a cabo en nuestro proyecto de investigación y de divulgación, sobre todo. Y la metodología que hemos utilizado, la gamificación o el aprendizaje basado en el juego. Este es el tablero, ¿no? Ese dibujo es el tablero que nosotros hemos utilizado. Y un poco por ejemplizar cómo hemos ajustado las diferentes actividades a los diferentes grupos de edad. Y aquí la fotito del desarrollo del proyecto. En el colegio de San José Obrero, de Jerez de la Frontera, trabajamos con niños de etapa de infantil, de educación infantil, y en el colegio Vista Alegre con niños de tercero y cuarto de primaria. Les queda favorecida la gafa. La verdad es que se lo pasaban bien, ¿eh? Se lo pasaban bastante bien. Y luego es verdad que también el juego es muy versátil y un poco también permite ajustarse, ¿no?, a diferentes rangos de edad, ¿no? En función, como hacemos una serie de preguntas también, puedes un poco también enfocarlos a diferentes rangos de edad, no solo a un rango estrecho de alumnos. De hecho, lo hicimos con estos colegios, pero algo similar ya hicimos la noche de los investigadores, que, digamos, trabajamos con ese mismo juego en la calle, ¿no? Y ahí se acercaban gente de diferentes, niños de diferentes edades, y también tenía bastante éxito.
Ujú, ujú. El cartel de has ganado que terminó un poco arrugado ya al final. Aquí podéis ver algunas fotillos de la Noche Europea de los Investigadores, también la Feria del Mar, Innova Azul. Y bueno, aquí ya invitábamos a la gente a que participara de este webinar. Fantástico. Sí, porque yo creo que algo súper importante, de hecho, de todo el proceso es después compartir para que cualquier persona que, tanto como para inspirar como para eso, para compartir esas buenas prácticas y que otros también, pues a lo mejor se le enciende la bombillita y dice, ah, pues yo quiero intentar esto. Sí. Así que... Claro, de hecho, normalmente nosotros intentamos participar eso en congresos de innovación y tal, con idea de tanto, ¿no?, exponer nuestros resultados como conseguir ideas, ¿no?, de otros, porque a lo mejor lo que uno utiliza en su asignatura le sirve a otro y se puede aplicar, aunque sea de otra titulación diferente. Claro, Ujú. claro. Sí. Ujú. Sí. Entonces, Y también realmente nos es habéis importante. mostrado imágenes de como del resultado final, ¿no? Como las fotos incluso de cuando ya has ganado y todo. Nos gustaría hacer un poco el recorrido desde el inicio, para empezar un poco de dónde surge vuestro proyecto de investigación, para empezar, ¿no? ¿Por qué decidisteis poneros a investigar esa alga parda que está por ahí, por las costas de Cádiz? Claro, realmente nosotros es que trabajamos o sea, nuestro grupo de investigación realmente siempre va, digamos, tiene líneas de investigación relacionadas con la economía circular, ¿no? Y con la idea de utilizar diferentes materias primas, pero digamos no de origen fósil, ¿no? No derivados del petróleo, sino tener diferentes tipos de residuos agroalimentarios fundamentalmente y sus productos, ¿no? Y con ellos utilizarlos para obtener diferentes productos de alto valor añadido, ¿no? Todo eso, como he dicho anteriormente, es en la línea de una economía circular. Entonces, hemos trabajado tenemos diferentes proyectos de investigación actuales y otros que ya han finalizado en esa línea, ¿no? Hemos utilizado cáscaras de naranja, cáscaras de arroz, pulpa agotada de remolacha, que es lo que te queda después de obtener el azúcar, ¿no? Que en muchos de esos casos ese material pues se tira y se acaba en vertederos, ¿no? Y en otros casos pues se utilizan emplear como alimentación animal, y nuestra idea es revalorizar todas esas sustancias y obtener productos que sean mucho más interesantes, ¿no? Por idea de valorizarlos. Entonces, claro, en esa línea llevamos trabajando mucho tiempo y luego surgió la idea, ¿no?, pues de utilizar una biomasa diferente a esos residuos agroalimentarios que comenté anteriormente. Y en la zona de Cádiz tenemos un problema con el alga invasora que ha comentado Agu anteriormente, Microcalochteres okamurae, ¿no? Que es una alga que viene de Japón, pero claro, digamos, con el movimiento, el tránsito marítimo que tenemos, ¿no?, pues realmente ese alga llegó a la zona y realmente ha conseguido un poco desplazarnos a toda a ese ecosistema marino que tenemos en la zona de lo que sea el estrecho de Gibraltar, Tarifa, y realmente estamos teniendo problemas tanto a nivel afectando a nuestro ecosistema, pero también incluso afectando al sector pesquero, económico de la zona. Entonces, bueno, la composición de estas algas tiene cierta similitud con esos residuos que hemos utilizado anteriormente. Entonces, de un poco por qué no utilizar esas algas, ¿no?, que se acumulan en la playa, que huelen mal, ¿no?, que digamos, provoca el rechazo de los bañistas, ¿no?, porque no las recogemos y las utilizamos para obtener productos de alto valor añadido. Entonces de ahí surgió también la idea de que ¿por qué los bioplásticos? ¿Por qué queremos obtener bioplásticos a partir de este alga, ¿no? Y la cosa viene también de lo mismo, ¿no? Los plásticos generalmente se obtienen proceden del petróleo, ¿no? El petróleo, pues al final es una fuente no renovable, ¿no? Se agota. Y por otra parte, esos plásticos no son degradables, ¿no? Y acaban en el fondo marino, pues acumulándose y ocasionando grandes problemas y siendo muy difícil retirarlos. Entonces, ¿por qué no tener a partir de esas algas bioplásticos que son biodegradables, es decir, que se degradan mucho más fácil que aquellos que son derivados del petróleo? Y por otra parte, que en vez de venir del petróleo de ese origen, utilizar como materia prima una materia prima pues, que es renovable, como el caso de las algas. Y entonces de ahí surgió la idea de los proyectos en los cuales estamos trabajando en la actualidad y que son los que nos financian, ¿no?, nuestra investigación. Fabuloso. Sí, sí. Sí, De me tiene... hecho, Adelante, Cristina. sí, de hecho empezamos
un proyecto, bueno, se empezó un proyecto similar, corrígeme Ana si me equivoco, en 2016 o 2017 con pulpa de remolacha, y el proyecto que tenemos ahora vigente de las algas es un poco adaptar ese proceso que se estudió con la pulpa de remolacha a las algas, que obviamente cambia muchas cosas por la composición de la alga, la estacionalidad, etcétera, etcétera. Pero la idea un poco iba en esa misma línea, ya que esto, tenemos ya un conocimiento previo sobre unos métodos que vemos que están resultando favorables, poder también aplicarlo a no solo un subproducto, sino extenderlo a todas las posibilidades que además tenemos en nuestra región. Sí. Fabuloso, y ahí habéis tocado dos cosas que creo que son fundamentales en el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Uno es el reducir la cantidad de plásticos, la descarbonización, el uso de combustibles fósiles, que ayer veía en la presentación de un libro que se llama Quiero una mejor catástrofe, ¿no? Y era como un científico que había analizado, bueno, estaba sintetizando un poco los datos de cambio climático. Entre las cosas que contaba era que tenemos 6 años y medio para pasarnos 100% a energías renovables. Y cómo verdaderamente ya estamos en la catástrofe está asegurada, lo que podemos gestionar es qué tipo de catástrofe tenemos. Y una de las formas de hacer eso, pues es justo lo que estáis proponiendo vosotras y vosotros, ¿no? El ver cómo incluir dentro de esa economía circular, el no empezar a través de el uso de combustibles fósiles o de hecho extrayendo más petróleo del suelo, y por otro lado revalorizando cosas que consideramos residuos y que de otra forma contribuyen a la contaminación del mundo, y que acabamos mezclándolo muchas veces con otras cosas que no son orgánicas, porque si esas cosas orgánicas las utilizásemos pues para regenerar la tierra en suelos que necesitan eso, por ejemplo, pues sería otra cosa distinta, pero la mayoría de las veces la llevamos a vertederos y a sitios en los que se mezcla con plásticos, con residuos sanitarios y con otro montón de cosas, ¿no? Sí, también en términos del aprendizaje y de la relevancia para las niñas y los niños está el detalle de que es algo que está dentro de su contexto, entonces directamente es relevante para ellos porque lo ven todos los días y están ahí, y entonces se empieza a crear esa conciencia de, oye, esto es un problema, porque no podemos utilizarlo para generar algo que realmente sea útil, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Sí, y esa relevancia, conectando un poco con la pedagogía del mundo de la educación, es uno de los elementos clave de la motivación. Para estar motivados para aprender algo, necesitamos que sea relevante para nosotros. Cuando está completamente desconectado de nuestro contexto, no le vemos el memorizarlo, hacer lo necesario para pasar, pero verdaderamente se va a quedar muy poco en mi memoria a largo plazo, o lo voy a integrar muy poco en mi conocimiento. Así que creo que ahí ya acabamos de dar el salto a la educación, así que toca entonces quizás hablar de por qué divulgar ese proyecto, ¿no? Es decir, vosotros estáis en el laboratorio, estáis haciendo vuestro proyecto científico, probablemente hablando con empresas, con universidades, viendo cómo escalar esto. ¿Por qué llevarlo a los colegios, a las aulas e incluso a la calle? Que me ha encantado eso, ahora después nos contáis más. Sí, bueno, una de los primeros pasos que dimos precisamente fue porque la universidad tiene una unidad de cultura científica en la que invitan a todos los grupos de investigación a que participen activamente montando un taller o una exposición de lo que están realizando para que llegue a todo el público, porque normalmente es verdad que el conocimiento que creamos en la universidad se queda al alcance de los académicos o como mucho las empresas que están interesadas en ciertos temas. Pero el resto del mundo no sabe lo que hacemos como tal, a menos que salgamos en algún periódico así esporádicamente. Entonces, nos parecía un buen foro para divulgar nuestro proyecto. Lo consultamos con los IP del proyecto y les pareció bien. Y bueno, lo bueno de la Noche Europea de los Investigadores es que además no solo divulgas
hacia afuera, sino que tú también te enteras incluso de lo que otros hacen, porque hay grupos de investigación que están en el mismo edificio que tú y ni siquiera sabes qué están investigando. En el laboratorio de al lado, incluso. Había Es otro como haciendo lo mismo. un buen punto de encuentro de todos y para todos, ¿no? Entonces, normalmente las personas que asisten a los talleres son niños, adolescentes y tal, pero vienen acompañados de los padres. Entonces, los padres también al final acaban enterándose de lo que está ocurriendo en la universidad que tienen al lado, ¿sabes? Y bueno, nos parecía un buen sitio para divulgar y ahí empezamos, en la Noche Europea de los Investigadores. A raíz de ahí, pues decidimos, por el plan propio que tiene la Universidad de Cádiz, pedir un proyecto de divulgación un poquito más ambicioso, como quien dice, para llevarlo bueno, a donde quisiéramos en realidad. La idea era hacer un juego, como decía Ana, que fuera adaptable a diferentes grupos de edad y nos atrevimos a llevarlo a la etapa de infantil, que es vamos, para mí es más complicado porque por la complejidad que supone explicarle conceptos tan complejos que se estudian a nivel de universidad a este tipo de niveles. Entonces ahí tuvimos que hacer un gran esfuerzo de adaptación y bueno, yo creo que tuvo bastante éxito. Muy importante lo que decíais de que los niños se sientan dentro del contexto donde están y gracias a Dios que trabajamos con algas y no con residuos de, yo qué sé, de remolacha azucarera, que a lo mejor no tienen ni idea de lo que es si no le hablan del azúcar, pero las algas, ellos están muy acostumbrados a verlas además en la playa y amontonadas y tal y cual. Incluso a algunos les repugna un poco toparse con algunas en el agua. Entonces, pues como por ahí iniciábamos siempre el juego, ¿no? Presentando un poco el alga y sobre todo también que supieran que era una especie invasora, porque estaba dañando a nuestras costas, etc. Entonces, así empezó un poco nuestro proyecto de divulgación. Y ya el resto es que divulgamos pues, en el cole de mi niño y el del sobrino de Agustín. Ya que llevamos nuestro proyecto, lo llevamos a nuestro territorio, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, precisamente estaba pensando en eso, en romper esas barreras entre voy a decir casi centros de aprendizaje, porque ya en sí las escuelas no están conectadas con los institutos y ninguno de ellos con la universidad, y después si los relacionas con la sociedad en sí, ya es como los centros de aprendizaje están por un lado y la sociedad está por otro. Entonces es necesario romper esas barreras y ver que realmente todo está conectado y tejer esos lazos para precisamente crear tanto conciencia como cambio y sí, como yo creo que lo de que generar conciencia es muy importante, pero tiene que ir acompañada de un compromiso, de una acción que traduzca ese conocimiento que ahora tengo, que voy a hacer para mejorar o para cambiar o para lo que quiera, la acción que decida tomar, ¿no? Y sí, creo que esa idea de romper esas barreras es muy importante porque todos nos inspiramos y nos enriquecemos en ese proceso. Los niños, los papás, los compañeros del laboratorio de al lado, es esa colaboración y esa riqueza trae muchas cosas muy bonitas. Sí. Y bueno, también nos parecía que además de divulgar lo que hacíamos, al llevar este tipo de actividades a niveles más pequeños, también estamos un poco invitando a los niños a que conozcan la ciencia y es un poco también una forma de crear vocaciones científicas desde muy pequeñitos y bueno, eso, que despierte la curiosidad, el gusanillo de la ciencia, a ver dónde se ha implantado. Y es verdad que hay padres y madres que nos han dicho,
oye, desde que fuisteis, mi hijo no para de hacer experimentos, nada más que quiere vestirse de científico y tal y cual. Entonces, yo creo que eso tiene más de una función, el hecho de divulgar a toda la sociedad, ¿sabes? Sí, también creo que otro detalle súper importante es lo que has dicho, la pasión. La pasión se pega cuando ves a otra persona con pasión haciendo lo que le gusta. Sí. Como una vela, ¿no? Compartes tu llama y le pasas la llama a otro y entonces ahí empieza ese proceso de Sí. de Y que no sembrar. tiene ni siquiera por qué ser de inspirarlos a seguir nuestros pasos, sino simplemente el que se vean rodeados por personas que están haciendo cosas que les apasionan, cosas que les llenan. Creo que ya es muy inspirador para muchos de nosotros decir, bueno, ¿y a mí qué es lo que me llena? ¿Yo qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que, con lo que estoy verdaderamente conectado? Porque veo a esa persona que se lo está pasando genial, hablándome de su experimento científico, y lo mismo, yo no quiero estar dentro del laboratorio, pero sí veo esa motivación y digo, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero vivir de algo de lo que no necesite vacaciones, sino que ya lo disfrute casi, ¿no? Aunque todos necesitamos un descanso de vez en cuando. Y me da la impresión que buena parte del reto no ha sido tanto el que han tenido los niños, sino el que habéis tenido vosotros para traducir lo que hacéis en distintos lenguajes, para distintas audiencias, a foros abiertos como el de la feria que nos mencionabais, o en colegios en distintas edades. Me encantaría saber un poco de ese reto de comunicación, de divulgación y no sé, las adaptaciones también en función del foro. Pues básicamente, aunque el juego tiene 3 tipos de actividades, una que es más movida, ¿no? Bueno, en realidad son 2. Las actividades como tal, que implican juegos de pelota y de cosas así, y otras que son preguntas. Entonces, las preguntas sí es como más fácil de adaptar dependiendo del grupo de edad. Pues a lo mejor en etapa de eso, de primaria, se les preguntaba si saben que es una especie invasora, y luego en infantil directamente le decíamos, a ver si sois capaces de decir Rubulopteris o Camurae, ¿sabes? Intentaban repetirlo y a algunos les salía, pero a la gran mayoría no. Y bueno, una de las cosas buenas que tenía llevar el juego, por ejemplo, a foros como la Noche Europea o InnovaZul, es que, como digo, no estábamos solos. Había en un único pabellón diferentes talleres y muchos más niños y muchas más personas. Entonces, hacíamos un poco partícipes no solo a nuestros niños, sino al resto de la gente, porque si los niños no sabían la respuesta a una pregunta, podían ir a preguntar al resto del pabellón y que otros les ayudaran con la respuesta. Entonces siempre iban a buscar algún investigador de otro grupo y tal y cual. Y claro, allí había más gente que trabajaba con algas y seguro que muchísimos más expertos que nosotros. Y claro, al final un poco también los motivas para que la comunicación, que no sé, que aprenden que la comunicación también les aporta eso, ¿no? Conocimiento, que igual puedo aprender estudiando un libro y tal, que hablando con una persona sobre un tema que me está aportando algo, ¿sabes? Y entonces jugamos un poco también con el rango de edad de cada uno, pero básicamente era una adaptación prácticamente del lenguaje y de hasta dónde podían llegar. La adaptación de los juegos de pelota era fácil porque era infectar una pelota en una caja, pues cuanto más pequeños estaban más cerca de la caja o la caja era más grande. Pero que supieran que la pelota es una parte de la composición del alga, y dependiendo de la caja, estaban en proteínas, en lípidos o en azúcares, pues ahí un poco era lo complicado, ¿no? De hacerles entender la conexión que había entre la actividad y lo que queríamos que aprendieran.
Pero, por ejemplo, en ese tipo de actividad, la caja más grande era la de los azúcares. Entonces, casi todo el mundo estaba ahí, que es lo que nosotros queremos sacar del alga. Entonces, como mínimo, ya tienen alga y azúcar. Y con eso, para las etapas infantiles, casi que nos dábamos con un canto en los dientes. Sí, aún así siguen siendo conceptos como muy abstractos, ¿no? Para un niño tan pequeño, el concepto de azúcar en sí, ¿no? Cuando todavía estoy aprendiendo a controlar mi cuerpo, es, es un reto. Por eso he dicho también, Cristina, que infantiles, el grupo de infantiles es el más complicado de todos. Pero precisamente por eso, porque claro, hay cosas que para uno son básicas y para ese público, digamos, es mucho más complejo. Lo cual tienes que ponerte todavía, ¿no?, a un nivel. Eso es lo complicado, de verdad. Lo que sí teníamos claro es que los niños tenían que disfrazarse. Teníamos que llevar batas, gafas, guantes, para que ellos, a la vez que jugaban, se sintieran que eran verdaderos científicos y estaban aprendiendo cosas de ciencia. Ellos se fijan mucho en el rol, entonces nosotras también íbamos con nuestra bata de laboratorio a hacer el juego y tal y cual. Y claro, eso, como se aprenden también metiéndose en el papel de la profesión igual que estaban teatralizando en ese momento, que era ser científico, pues estaba claro que tenían que disfrazarse. Y así lo hicimos. Dependiendo de la actividad, pues tenían que ponerse guantes, o la bata, o las gafas. Si utilizaban reactivos de laboratorio, pues tenían que ir protegidos con las gafas y tal y cual. Entonces, algunas pinceladas se le quedaron, seguro. Qué bueno. Y no sé si tenemos por aquí entre los asistentes alguna de las maestras o maestros que estaban en esos centros, por escuchar un poco su experiencia, cómo lo han vivido desde su lado. No sé si alguno se anima a compartir un poco. Tenemos a mucha gente, somos 17 ahora mismo aquí en la reunión. Bueno, sino que escriban algo, si quieren, en el chat. Ah, claro, también podéis Si quieren compartir aportar. en el chat o, sí, o pensarlo un poco y ahora después nos decís, ah, mira, pues yo quiero compartir ahora un poco mi experiencia. A mí me surge la curiosidad de que, porque vosotros le estáis haciendo preguntas a los niños, que claro, ya sabéis a dónde quieren que lleguen, pero me surge la curiosidad de qué preguntas han surgido de ellos y ellas, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les llamaba la atención o de qué querían saber más? Bueno, preguntas, por ejemplo, ellos no, el caso, por ejemplo, a Cristina le preguntaron que a qué sabía el alga, ¿no? Y es verdad que claro, tú así a bote pronto, no es una pregunta que tú te hagas, ¿sabes? Porque no es tu objetivo saber a qué sabe el alga. Pero sí que es verdad que, bueno, en este caso el alga, una particularidad que tiene es que tiene un cierto sabor picante, ¿no? Y, vamos, de hecho se está utilizando el alga como un agregado para los menús picantes, ¿no? No sé si por contenido en capsaicinoide, no sé por qué rollo, pero porque la verdad es que desconozco ese componente dietético del alga, pero sí que es verdad que es una cosa que llama la atención. También otros niños preguntan porque claro, nosotros cuando hacemos el juego, la idea primero es decirles qué es lo que hacemos nosotros para que ellos hagan un símil con el juego. Entonces nosotros les decimos que nosotros recolectamos el alga directamente de las costas de la playa, ¿no? donde vayamos, y luego las ponemos a secar, ¿no? Durante un tiempo, la ponemos a secar en invernadero, luego le hacemos una serie de pretratamientos, que unos son pretratamientos termoquímicos, otros son, luego se hace hidrólisis enzimática. Entonces, esos pretratamientos, esas hidrólisis, nosotros luego es lo que representamos en forma de juego, que es lo que estaba comentando usted, Cristina. Y claro, ellos preguntan, bueno, ¿y por qué secas el alga en un invernadero y no la secas al sol? Entonces, claro, en realidad tú tendrías que explicarle de la manera más didáctica posible por qué lo secas en el invernadero, que a fin de cuentas es como secarlo al sol, ¿no? Y claro, y que ellos lo entiendan. Por ejemplo,
que está relacionada también, a mí me llamó mucho la atención porque yo hice el juego en el Vichalegre, allí en mi pueblo, y claro, hay algunas preguntas que, dependiendo de cómo vayan avanzando ellos, no quieres repetir muchas veces las mismas preguntas, entonces le propusimos un juego, en vez de una pregunta la sustituimos por un juego, y lo que hicimos fue, lo primero que se me ocurrió, que yo decía, pero se me ocurrió por mi propia curiosidad de yo saber cuánto saben ellos con esa edad. Y claro, le dibujé yo quería que me pintaran una célula vegetal, algo que en realidad pues es difícil de dibujar, ¿no? Pero le puse simplemente una pared celular, el núcleo y un cloroplasto, que es el orgánulo, digamos, más representativo. Es cierto que algunos de ellos se inventaban cosas y más o menos le intentaban dar forma, y ya te puedes imaginar los dibujos que hacían, pero sí que un chico que creo que era de los más pequeñitos de la clase, lo que pasa es que aquí no veo a las profesoras de Vichalegre, no me acuerdo tampoco el nombre, pero me hizo mucha gracia porque es que, claro, yo le dibujaba la pared celular, luego le dibujaba el núcleo en otro lado y lo ponía fuera como si fuera un Tetris que luego tuviera que armar. Y es que hizo la célula vegetal, o sea, es que los puso perfecto. Yo decía, digo, no sé si este chiquillo, de hecho, entre sus propios compañeros lo seleccionaron, ¿no? Dijeron, no, pues esto lo va a hacer no sé quién. Quizá porque el tío tiene mucha imaginación, y de hecho la tenía. Y la verdad es que me sorprendió bastante que muchas veces yo no creo que tuviera esa capacidad con 7, 8, 9 años, no creo que la tuviera. Y sí, quizá, pues yo se lo dije a las profesoras que yo destacaba esa formación que quizá yo no tuve en su día o no recuerdo que la tuviera, pero yo creo que la educación, creo o considero que en el aspecto científico, por ejemplo en ese caso que era biológico, yo creo que se está mejorando incluso, ¿no? Se está dando un poco de más valor. Y la verdad es que me quedé bastante sorprendido con los niños, con sus preguntas también, ¿no? Era muy curioso. Qué bueno, Agustín. Me ha encantado lo de a qué sabe el alga. Me ha recordado muchísimo al libro del Principito. ¿No? Cuando están ahí hablando el niño de los adultos, nomás que hacen medir las cosas, ponerlas en categorías, tal. Es como, ¿a qué sabe el alga? Wow, es Claro, la porque, pregunta más profunda. sí, una de las cosas que queríamos también con el juego era que vieran que le estábamos dando una aplicación concreta a un problema concreto, pero que igual que nosotros hemos elegido ese camino, hay múltiples caminos y queríamos que ellos pensaran, ahí motivamos un poco el razonamiento, el pensamiento crítico de ellos, de decir, bueno, ¿hay otras posibilidades o solo producir bioplástico puedo con el alga? Y claro, entre las aplicaciones, la primera que casi siempre salía era para comer. El alga, ¿para qué otra cosa puede servir? Lo disfrazábamos de científico, le poníamos el pensadero y lo primero que decían era el alga para comer. Porque, claro, todos en algún momento de su vida habrán visto algo que lleve alga en algún plato o se han ido con los papis y tal. Pero claro, ya decía uno, bueno, pero si se lo come eso, ¿qué sabe? Porque yo nunca he probado un alga. Y es verdad que una de las formas de identificar ese alga en concreto es probándola. Cuando nosotros íbamos a recoger el alga, Ignacio Hernández, que es uno de los biólogos que más sabe sobre este alga de la Universidad de Cádiz, nos instruyó un poco en la forma de identificarla y dijo, lo primero que tenéis que hacer es tirarle un bocado al alga. Si pica, es vuestra alga, o no. Pero si no pica, sabed que no es vuestra alga. Entonces, ya a partir de ahí, ya hay que irse al microscopio y demás. Pero, claro, cuando tú estás en la playa recogiendo algas, pues lo primero que tienes que hacer es probarla, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo se atreve, ¿eh? Así... La gente te ve recogiendo algas y comiendo algas. Y dices, bueno, estos locos, ¿qué están haciendo aquí? No, no me imaginaba que fuera picante. Y también Sí, es que, bueno, de hecho, no sé si lo sabéis, pero el picante de las especies en realidad es un tóxico. Cuando las plantas pican es porque precisamente producen algún tipo de sustancia
que le resulta tóxico a los animales que se la comen. Entonces, ¿por qué esta alga es tan invasora? Porque pica y entonces los peces no les gusta el sabor de esta alga y entonces comen otras algas muy parecidas que tenemos autóctonas en nuestra bahía y entonces a ellas le dan más oportunidad para seguir creciendo. Entonces, como que eliminan a los depredadores y así desplazan a las especies autóctonas. Para entender un poco, porque antes lo fui a decir, pero para entender un poco el nivel de acumulación de este alga, estuvimos haciendo unas cosas, ¿no?, para unas publicaciones y bueno, encontré datos del 2016 y en el 2016, en 15 kilómetros de la costa de Ceuta, se acumularon 5.000 toneladas de algas. Y el año pasado se destinaron más de 200.000 euros en el mes de verano para retirar ese alga en las costas de Algeciras, Tarifa, San Roque, ¿no? Que es decir, que muchas veces se le da mucha importancia a aquellos investigadores que están involucrados quizá, ¿no?, en descubrir cualquier compuesto bioactivo que elimine, ¿no?, o favorezca la eliminación de un cáncer, que por supuesto tiene muchísimo valor, pero también es verdad que hay otros trabajos que pasan más desapercibidos y que no digo que son igual de importantes, pero que también son muy importantes. Sí. Sobre todo para combatir el cambio climático, que no es poco tampoco. Sí, sí. Sí, definitivamente. Tenemos por ahí, han estado escribiendo en el chat de mientras, lo leo rápidamente. Tenemos a Cristina Lozano que está compartiendo que le ha gustado mucho la forma de acercar la ciencia al cole y principalmente a través del juego y de los roles, ¿no?, para representar al científico, a la científica. Irene también ha compartido que ella fue una de las maestras, que se tiene que ir, pero escribe rápidamente que muchas gracias, que en segundo lugar, desde nuestra labor intentamos continuamente acercar la ciencia a nuestro alumnado y tener entre mi familia a una mamá investigadora ha sido estupendo. En cuanto nos ofertó esta actividad, no dudamos en participar en ella. Aunque hacemos experimentos y conocemos a científicas en los libros, ver ciencia en directo, como dice Cristina, ¿no?, con sus batas, sus gafas y todo, ha sido muy significativo y claro, además es relevante porque lo ves directamente cuando sales a la playa, ¿no? Una experiencia muy positiva, pone por ahí. Así que sí, yo creo que... Pues muchas gracias a las seños por sus valoraciones positivas. Pero sí. Bueno, una de las cosas que nos hemos dicho es nuestra perspectiva de futuro con este juego, que no queremos que quede aquí, aunque todavía le estamos dando vueltas, pero claro, cuando tú haces cualquier actividad, lo normal es evaluar la actividad que tú realizas. ¿Qué pasa? Que normalmente los que evalúan son los que realizan la actividad. Tú no puedes poner a niños de infantil a evaluarte esta actividad. Entonces, habíamos pensado volver a aplicar el juego a niveles universitarios. Pero aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que reunirnos y volver a adaptar el lenguaje, las actividades, para hacerlo para que se direccione a otro grupo de edad con otro tipo, conocimiento diferente, porque ya estamos hablando a lo mejor de biotecnólogos o de ingenieros o de químicos, que tú ya no le puedes decir, pues mira, esa cadena de personas es una cadena de azúcares y esta pelota que tengo aquí es una enzima. ¿Sabéis lo que hace la enzima? La enzima corta las cadenas de azúcares, entonces tenemos que lanzar la pelota y cortar la cadena de azúcares. Y entonces ese era uno de los juegos. Y ahí tiene que ir más allá. Además, con los niños nos quedábamos en la producción de azúcar o de proteína, pero sobre todo nos centrábamos en el azúcar porque creemos que es más cercano para ellos que la proteína y además nosotros trabajamos más con el azúcar. Y claro, ahí nos quedábamos y luego decíamos que el azúcar pues, se podía utilizar para muchas cosas. Pero ya con ellos podemos llegar hasta el final del proyecto, que es a partir del azúcar, tengo 2 días de procesamiento del azúcar y ya puedo producir el bioplástico. Entonces, habrá que
retomar otra vez todo, la metodología y volver a reescribir el juego prácticamente, manteniendo un poco el formato de preguntas y de actividades, pero obviamente habrá que adaptarlo. Muy interesante, la verdad es que sí, que le habéis sacado, no sé, un montón de reflexiones súper profundas aquí en torno a ese juego, a esa actividad de divulgación y todo lo que hemos podido aprender tanto de nuestra sociedad como de la educación, como hacia el mundo en el que nos... No sé si contar algunas conclusiones o invitaros a que cada uno comparta algunas conclusiones, algo que se ha quedado con vosotras, con vosotros de la conversación. Para nosotros ha sido un gusto compartir esta experiencia con vosotros, que también estáis, ¿no?, en contacto con otras personas docentes del mundo, ¿no? Y daros a conocer también nuestra metodología y también enriquecernos mutuamente, ¿no? Eso, compartir las experiencias es interesante también con los profesores de los centros, ¿no?, que están al final acostumbrados a vivir el día a día con los alumnos, saben lo que les interesa más, lo que les interesa menos, y realmente hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no?, que era llegar la ciencia a ellos. Entonces, un poco compartiendo, yo creo que esto un poco esta charla de hoy, este webinar, ¿no?, ha servido un poco como, ¿no?, de punto final en ese sentido, ¿no?, para ponernos todos, ¿no?, todo compartir nuestra experiencia y, por supuesto, seguir trabajando, ¿no? Nosotros siempre estamos activos, ¿no?, en participar y en difundir nuestra ciencia y llevarla al público. Intentamos que llegue a todas las edades, ¿no? Y seguir trabajando para eso, para que no se quede el laboratorio, no se quede la ciencia en el laboratorio, sino que salga, ¿no?, y no nos vean, ¿no?, como los científicos, la ciencia algo como raro y complicado de entender, y que llegue un poco más a todos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Sí. Veo por ahí que hay una mano levantada también. Ana María, Sí. ¿quiere Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Es que no Sí. tengo la cámara, no puedo ponerla. Bueno, yo solamente quería agradecer la oportunidad de las compañeras de ciencia para que pudiéramos acudir todos a este webinario. Yo soy compañera de la Universidad de Cádiz, pero soy científica de otro campo totalmente diferente, soy arqueóloga, pero trabajo, o sea, el recorrido que hemos hecho, mi grupo de investigación y yo, es prácticamente parecido al que han relatado los compañeros, ¿no? Nosotros desde hace unos años pues venimos participando tanto en la Noche de los Investigadores con talleres para niños, en la Feria Azul también, la Feria del Mar también participamos, en los proyectos de la FECI que lleva la Unidad de Cultura Científica e de Investigación. Y precisamente en este proyecto que va a comenzar ahora de la FECI, pues participamos con 2 juegos de mesa. Por eso me interesaba también tanto ver los resultados que habían tenido otros compañeros en otras áreas totalmente diferentes. En mi caso, como digo, soy arqueóloga, pero especialista en mundo fenicio. Y bueno, lo que hemos diseñado, los tenemos diseñados ya el juego en sí. Hemos hecho una prueba de concepto en la Semana de las Letras, que tiene lugar en la Facultad de Filosofía y Letras justo antes de Semana Santa, de las vacaciones de Pascua, y para ver, ¿no?, para probar primero si el juego tal y como lo teníamos diseñado funcionaba o había que cambiar algo antes ya de imprimirlo como tal y tenerlo. Y bueno, he de decir que como ella... así como que hace, tío, o sea, pues estoy circulando con la grande chulo. Se ha quedado ahí... Bueno, no, en realidad me ha servido mucho, como digo, porque es verdad que las experiencias, como habéis dicho, que las experiencias compartidas pues son las que nos dan. De hecho, a nosotros se nos ocurrió porque vimos otro compañero, precisamente creo que fue en la Feria del Mar, cómo con juegos se podía llegar a todo ¿no?, a los niños en este caso, a los adolescentes también, de una manera mucho más cercana, más didáctica. Y bueno, pues estamos un poco ahora trabajando en este sentido. Entonces, bueno, pues yo quería agradeceros que nos hayáis abierto este evento a los demás también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Qué Ana María. bueno. Bueno, que se vaya cross-polinizando, así se vaya expandiendo la voz de que es posible romper las barreras entre la universidad, los grupos de investigación y las escuelas, ¿no? Sí. Agustín, ¿cuál es tu Bueno, conclusión? yo quería añadir como punto final nuestro sincero agradecimiento a los que han, digamos, patrocinado, ¿no?, el proyecto de divulgación, que no solo son el Ministerio de Educación
en los proyectos del Plan Nacional y el proyecto TED, sino también a CEPSA, a la Fundación Cátedra CEPSA, que nos ha concedido recientemente un proyecto que va en la misma línea del proyecto del Plan Nacional para expandir un poco más la línea de investigación. Y bueno, quería darle las gracias a ellos, al Vicerrectorado de Cultura Científica de la Universidad de Cádiz, por hacer posible la divulgación de la cultura científica y, por supuesto, a Evolving Education por hacer que este webinar sea posible, porque lo que decía, y lo hace la actividad, pero luego hay que difundir lo que se ha hecho, ¿no? Si no, al final, aunque para ti quede, no llega a lo que tú quieres que llegue o lo que el efecto que produce no es tan grande como si lo globaliza o lo transmite, sobre todo en redes y en estos canales que nos hacen la comunicación así rápida mucho más fácil. Gracias, Cristina. Agustín, ¿te gustaría añadir algo? No, bueno, la verdad es que añadir simplemente que para nosotros que estamos trabajando día a día y que nos vemos por aquí por los pasillos, que ni nos hablamos, vamos muy serios, vamos rápido, vamos concentrados, que bueno, que al fin y al cabo, pues eso, que no cuentas lo que tú haces, incluso ni a tus amigos, ni a tus padres, ni a tus chicas, porque muchas veces sales del trabajo y lo que menos te apetece hablar de lo que haces. Entonces, claro, la verdad es que es gratificante, por ejemplo, este tipo de actividades, porque sí que te paras a pensar un poco, ¿no? Y sí que es verdad que es bueno comentar lo que tú haces y por supuesto, si es a niños, como nos ha pasado, que bueno, aunque yo he tenido trabajos en los que he trabajado con peques, pero sí que es verdad que es muy gratificante poder hacer juegos con ellos, porque aunque hay veces que dependiendo del grupo que te toca, te hace perder un poco la paciencia, porque dices, chiquillo, porque claro, inconscientemente estás acostumbrado a trabajar en laboratorio y trabajas de forma ordenada, entonces cuando te vienen esos niños, ahí el orden no lo conocen ni de lejos, pues claro, pero sí que es verdad que es muy gratificante y sí que es verdad que me gustaría que siguiéramos con esto para adelante y que probáramos a seguir haciendo cosillas de este tipo. Sí, Y felicitaros a vosotros también por el trabajo que hacéis. justo, muchas gracias. No, yo justo estaba pensando en valorar también nuestros propios esfuerzos, ¿no? O sea, está todo el mundo trabajando y poniendo su granito de arena para hacer el mundo un lugar mejor y hay que celebrar esos pequeños éxitos y también los fracasos, o sea, lo que sale mal también hay que celebrarlo porque es parte del proceso de aprendizaje, o sea, equivocarse y ver que se puede hacer mejor, es como lo que decíais. Diseñáis el juego y puede que salga bien, puede que salga mal, pero de lo que salga mal va a haber un montón de aprendizaje también que es muy valioso y que nos va a permitir que la próxima vez salga mejor y seguir en ese proceso constante, tanto de aprender como de mejorar, y es muy rico, ¿no? Entonces, eso creo que hay que valorar esa acción individual que cada uno hace, ¿no? Que muchas veces, como es lo que has dicho, vamos corriendo de un lado a otro sin darnos cuenta de, oye, estamos trabajando bien, vamos en buen camino, y todos juntos también, ¿no? Tejiendo esas redes, esos lazos nos permiten también avanzar todos juntos en ese proceso. Sí. Wow, sí, muchas cosas. Se me han quedado 5 puntos. Voy a intentar sintetizarlos para no alongarme en exceso. El primero es por donde empezamos y es compartir nuestras pasiones, ¿no? Que creo que es algo... ¿Cómo ayudamos a niños, niñas, a jóvenes a descubrir sus pasiones? Creo que una de las claves es compartir las nuestras y mostrar cómo de divertido y fascinante puede ser dedicarse a lo que uno está apasionado. En segundo lugar, hablando de educación y de hacia dónde va el mundo y cómo puede la educación ser relevante en el mundo del cambio climático, de los retos medioambientales a los que nos enfrentamos, creo que una de las claves es hablar de problemas reales desde muy pronto en la infancia, porque esos problemas reales están ocurriendo ya y los niños y niñas van a tener que enfrentarse a esos problemas a lo largo de sus vidas. Ahora tengo como un montón de datos frescos por la presentación de este libro que ocurrió justo ayer. Pero en unos 10, 20 años va a haber cambios climáticos significativos que van a afectar la vida de los niños. Es decir, cuando sean adolescentes, esos niños de infantil con los que estuviste tratando,
van a tener que lidiar con consecuencias del cambio climático bastante bruscas y no parece que vayamos en la dirección de necesariamente reducir nuestro consumo de combustibles fósiles a la velocidad a la que es necesario para que eso no vaya a ocurrir. Luego, lo de la catástrofe está asegurada y es importante empezar a hablar de ello para empezar a hacer cosas ya. Y una parte importante de eso es romper las barreras de las escuelas, de las universidades, de los centros de investigación con el resto del mundo. Y era genial cuando la maestra, no recuerdo ahora mismo su nombre, decía, qué bueno contar con una madre investigadora. Claro que sí, es que hay una madre investigadora, pero es que también hay un padre barrendero y también hay otra madre que es jardinera y también es decir, el cole está conectado con la sociedad 100%, a través de todas las personas que lo integran. Y cuando hacemos a esas personas partícipes, de golpe descubrimos que aprender no ocurre dentro de las aulas, sino que aprender ocurre en el mundo, en la vida. Y que vivir y aprender no son cosas distintas, que estamos aprendiendo en todo momento. Y que hay muchas de esas experiencias significativas que podemos derivar de nuestro día a día. Y luego las otras dos más relacionadas quizá con pedagogía o con aprendizaje. Uno es cuando Agustín mencionaba ese niño que era capaz de formar esa célula, ¿no? Y tenía 6 o 7 años solo y como, wow, fascinante que este niño tiene esta capacidad. Y como, es increíble, pero es que cada uno de esos niños tiene unas capacidades alucinantes. Simplemente cada una de ellas son distintas. Nosotros conocemos aquí a un niño de 12, 13 años que está estudiando la evolución de las lenguas a nivel de doctorado, porque le apasiona eso y se le ha permitido, se le ha dado el espacio para que vaya en eso en profundidad. Y lo mismo no tiene ni idea de cómo es una célula, pero a él lo que le interesa es otra cosa. Y el mundo es tan diverso y hay tantos conocimientos que tenemos que permitir a las personas seguir sus pasiones y no necesariamente obligarnos a tener que saber de todo en el mismo nivel, sino profundizar en aquello que nos llena y lo que podemos construir a hacer el mundo un lugar mejor. Y un ejemplo de eso muy bonito ha sido ¿a qué saben las algas? Porque no solo estamos hablando ahí de aprendizaje, sino de maneras de interaccionar con el mundo y de entender el mundo. Y luego hemos escuchado que nos contaba a Cristina que el científico que más sabe de algas de la universidad decía que la manera de identificarla era pegarle un bocado. Entonces, fijaros el nivel como de intuición, de conocimiento innato que también tenemos nosotros los seres humanos para interaccionar con la naturaleza y que en nuestro proceso de modernización, de aislarnos y separarnos cada vez más de la naturaleza y de todo racionalizarlo y verlo desde un punto de vista mental, vamos alejándonos de ese instinto que tenemos de cómo interaccionar con el mundo y conocerlo. Nosotros vivimos en una zona rural de México donde todavía hay muchas personas que entienden cómo funcionan las plantas, que vienen y nos dan consejos del huerto así de, mira, pues esta planta está triste por tal cosa. Y es como, está expresándolo de una manera a la que yo no estoy acostumbrado, pero también es porque a lo largo de su vida, de su infancia, ha interaccionado con la naturaleza de una manera en la que no es la manera occidental, moderna de vivir la vida, por ponerle un nombre. Y creo que tenemos que permitir que esas otras formas de ser y de interaccionar con el mundo existan. ¡Wow! Te ha dado tiempo de decir un montón de cosas en muy poco tiempo, ¿ves? Bueno, casi me quedo sin aliento. Muchas gracias. Muchos aprendizajes que hemos derivado de hoy. Vamos a sacar probablemente por ahí fragmentitos para ponerlos en las redes sociales y que así la gente pues siga aprendiendo con vosotras. Y a todos los que os hayáis registrado al evento os enviaremos un email donde podéis descargar uno de nuestros ebooks, que por ejemplo podría ser El secreto de la educación de calidad, donde contamos un poco esa aventura que hemos hecho por el mundo haciendo esa pregunta, ¿cómo podría ser la educación? ¿Y qué significa educación de calidad? ¿Significa tener notas altas, que todos los niños tengan notas altas? ¿Significa que todo el mundo tenga un título universitario? ¿Significa desarrollar habilidades del siglo XXI? ¿Significa desarrollar responsabilidad social? Y cómo en distintas partes del mundo, en distintos centros educativos, están trabajando hacia cada uno de esos objetivos. Muy bien. Bueno, muchas un gracias. abrazo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Mucho conoceros. Hasta luego. Un placer. Encantada a todos. Gracias por participar o por escucharnos, simplemente. Sí, muchísimas gracias a todos los que habéis venido y los que nos hayan visto también por Facebook, que está por ahí. Está por ahí no le he mirado, pero sí está ahí. Si alguien ha habido alguna pregunta o algo, luego lo contestamos en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.